Hoy vamos a hablar una nueva serie que tiene que ver con la presencia de Dios, tener hambre por la presencia de Dios. Es un tema muy relevante, que si lo descuidamos vamos a perder mucho, pero si lo cuidamos vamos a ganar todo. Amén. ¿Vamos a ganar todo? Ok. Génesis capítulo 3, versículo 8. Creo que lo necesitamos todos. A ver, dígale al pastor de la iglesia, ¿lo necesita usted también? Ok, entonces, como ya estamos parejos, todos lo necesitamos. Génesis 3, 8. Y dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entonces entre los árboles del huerto. Ok. Cuando ellos no obedecieron, perdieron una cubierta, que estaban cubiertos. Y ellos se sintieron tan mal que lo que hicieron fue esconderse de la presencia. Cuando nosotros estamos equivocándonos, sin darnos cuenta, nos estamos escondiendo de la presencia de Dios. El pecado, la independencia, la soberbia y la alabanza, aquella que dice a mi manera, me hace que me esconda de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces he visto que nos escondemos de la presencia de Dios? Muchas. Y quiero decirles, por favor, pongan mucha atención, todo se origina de dos cosas. Todo se origina de dos cosas: de la palabra de Dios y de su presencia. La vida se origina de la palabra de Dios y de su presencia. El propósito de tu vida se origina de la palabra de Dios y de su presencia. Tu bienestar y todo lo que necesitas se origina de la palabra de Dios y su presencia. A veces solamente buscamos de su palabra, pero no buscamos su presencia. O a veces encontramos la presencia y de rato nos olvidamos de ella. Así como la encontramos, ya alguien puede entender, vivir y decir: yo sé que está la presencia. Así de fácil también la podríamos perder. Entonces, la presencia en el vocablo hebreo significa varias cosas, pero principalmente significa el rostro de Dios. Presencia es el rostro. En griego la palabra presencia es parusía. La palabra parusía es junto y ser. Otra vez, la palabra parusía es aparecer la presencia de Dios. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo que cuándo va a venir su reino, que cuándo serán las señales, entonces dice: ¿cuándo vendrás en tu reino? La palabra ahí muchas veces se traduce como parusía, es que Él se va a aparecer y está próximo a aparecerse. Hoy se tiene que aparecer en tu vida. Hoy tiene que ser el día de tu parusía, es que Dios se revela rostro a tu vida. En hebreo es la presencia invisible de Dios, para verlo rostro a rostro, pero es invisible, solamente se manifiesta y te da la seguridad de que es Dios.
Y yo sé que está aquí Dios. Amén. Ahora, en Génesis, capítulo 1, versículo 8, dice que Dios los bendijo y les dijo: fructificar, multiplicaos o juzgar. Les dio la capacidad de... ¿Y cómo lo hizo? Es que Dios primero los creó, los puso en el huerto, los formó, y dice que la presencia de Dios estaba todo el tiempo con ellos. Por el pecado ellos se escondieron de la presencia. Pero la presencia de Dios es importante, fundamental, y es la única que nos va a dar la vida de Dios. Muchos quieren avivamiento, pero la presencia de Dios lo que significa es semejanza, recobrar la semejanza de Dios en nosotros. ¿Quién quiere ser como Jesús? Necesita la presencia de Dios. ¿Por qué a veces no nos parecemos a Jesús? Hablamos mal, nos quejamos, echamos la culpa a los demás, vivimos ofendidos, sin perdonar, porque hemos perdido la presencia. Entonces, el asunto es que es la presencia. ¿Dónde la encontramos? El asunto es cómo poder retener la presencia de Dios. Y nosotros adoramos lo que reconocemos. Y se ha perdido mucho la adoración. Tenemos que volver a la adoración. ¿A quién adoramos? A quien lo reconocemos. Si reconoces la presencia de Dios, adoras a Dios. Y la adoración es la puerta a la presencia de Dios. Entonces, primero adoramos para la presencia de Dios. No podemos adorar si no honramos. La segunda cosa que sucede para la presencia de Dios es la oración. Pero muchas veces veo gente que ora y no cambia. El asunto es que hay un espíritu de oración y hay una oración. La oración es la parte verbal, y el espíritu de oración es mi actitud, aunque no esté hablando. Entonces, un espíritu de oración me hace tener una actitud en el estilo de vida. No sé si me doy a entender. Oración es verbal y espíritu de oración es mi actitud, como estoy viviendo, aun cuando nadie me ve. Entonces, para orar necesito reconocer la presencia de Dios, y dice el Señor Jesucristo: en lo secreto. Entonces hay un lugar secreto. Ahora, qué importante es esto, porque David adoraba y Jesús nos enseña sobre la oración. Son dos canales importantes para poder estar en la presencia de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son las señales para que yo pueda entender, para que yo me pueda asegurar que estoy en la presencia? Necesito saber cómo es, porque es muy fácil decir que estoy en la presencia de Dios, que soy cristiano y ya. Pero ¿cuáles son unas señales de que estoy en la presencia de Dios? Y lo vamos a ver en el Salmo 16:11. El Salmo 16, versículo 11, dice: me mostrará la senda de la vida. Ahí viene. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Vuelvo a recordarles, ¿dónde se origina la vida? ¿Dónde somos o dónde recobramos la imagen de Dios en nosotros? En su palabra y en la presencia. ¿Cuál es la vida que Dios te quiere dar? En su presencia.
Entonces David escribe, me mostrarás la senda de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, por favor, ¿qué es lo que pasa en la presencia de Dios? Dice que hay plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud? Plenitud significa, plenitud representa, plenitud habla de completo. A veces mi corazón a veces ha estado dividido. A veces estamos afanados, preocupados, ansiosos, temerosos. A veces nos sentimos enfermos, desesperados, tristes. ¿Por qué? Porque descuidamos la presencia, porque cuando yo busco la presencia, entonces dice, estoy completo, hay plenitud. Esa plenitud es de gozo, el gozo es la seguridad. Entonces cuando encuentro la presencia de Dios me sentiré completo. Y he estado viendo, observando y platicando con cristianos que están muy tristes, conflictuados. Les vuelvo a decir, este mensaje es para recuperar. Dios anhela y te cela más de lo que te imaginas. Dios quiere que vuelvas a un lugar que se llama el lugar secreto, la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a recuperarlo? Por adoración y por oración. La oración no solamente es lo que hablas, es tu actitud. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, entonces, cuando yo busco la presencia de Dios, se me manifiesta, lo que va a suceder es que me voy a sentir completo. Cuando yo me siento completo, va a haber gozo. ¿Por qué? Porque recuperé algo. Somos creados para estar con Dios. Entonces Adán y Eva habían sido creados para estar en comunión con Dios, ser eternos. ¿Cómo vivían? No estaban preocupados, no había enfermedad, no había depresión, no estaban si la bolsa de valores subía, si no tenían dinero o no. No. Había algo importante, la presencia de Dios lo es todo, era la fuente de vida. Y a veces hemos perdido nuestra relación con Dios. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos leyendo, seguimos orando, pero los descuidos nos sacan, como en el caso de Adán y Eva. Pero para eso vino el Señor Jesús y para eso Dios, el Espíritu Santo, inspira a David en el Salmo 16:11, dice, en tu presencia hay plenitud, pero tú me vas a mostrar la senda de la vida. Ahora, acompáñenme a leer Éxodo 33:14. Otra de las cosas que suceden en la presencia de Dios. Vean nomás lo que está sucediendo. Éxodo 33:14. Dios está hablando aquí y le dice a Moisés, y él le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Alguien quiere salir de aquí en la presencia de Dios? Fíjese nada más lo que dice Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿A qué se está refiriendo? Primero, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Segundo, en la presencia de Dios hay descanso. Muchas veces estamos preocupados y ansiosos y entonces trabajamos para lograr algo y cree, no lo logramos. Trabajamos por bendiciones, nos esforzamos y no lo logramos.
Y a veces nos pasamos de guerra en guerra en guerra, guerra espiritual y el diablo y los problemas y siempre estamos peleando. Y la Escritura dice que cuando entramos en la presencia de Dios hay descanso en Dios, y es cuando entonces la Escritura dice, no es tu pelea sino la de Dios. Dios peleará por ti. ¿Alguien quiere que Dios pelee por ti? Necesitas entrar en el descanso, el reposo del Señor. No es que te vayas y te duermas todo el tiempo, no. Necesitas entrar en la presencia de Dios, y entonces es cuando Dios hace las cosas. Y entonces cuando Dios te habla y una palabra viva en la presencia de Dios te va a cambiar el futuro. Una presencia de Dios te vas a sentir completo, gozoso y en reposo. Y esto es tan importante que todos lo necesitamos, porque lo podemos descuidar. He visto personas que vienen, reciben su milagro y vienen porque Dios les hable y les haga algo, pero luego se olvidan de Dios. Mi pregunta es, ¿quieren un milagro o quieren sanidad divina? Sanidad divina es que Él sana todo aquello que te había alejado de Dios. Y en la presencia de Dios no vas a encontrar un milagro, vas a encontrar todos los milagros que necesitas. Amén. Y hoy creo que Dios quiere traer sanidad divina. ¿Estamos aquí? Ahora, el Salmo 91 es tan hermoso, lo hemos visto, lo puedes leer, pero al hablar de la presencia de Dios vemos los beneficios y vemos el deseo y el corazón de Dios. El Salmo 91 es tan importante, pero algunos lo usan como fetiche. Abren la Biblia, la ponen ahí para ver si el diablo se va. El diablo va a huir de tu vida si estás en la presencia de Dios. Tus problemas van a huir delante de la presencia de Dios. Lo que antes te afligía va a huir delante de la presencia de Dios. Y aunque tengas problemas, tú estarás en plenitud de gozo, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Amén. Ahora, el Salmo 91, el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Y empieza a hablar una serie de bendiciones. Pero el versículo 1 dice: el que habita. El lugar santísimo, el lugar secreto, o la presencia de Dios, o también, porque vamos a seguir hablando de esto que es la gloria de Dios, y la gloria de Dios se va a manifestar mucho más intenso que nunca antes en la historia del mundo. Está por venir una gloria mayor a la tierra, pero solamente por aquellos que tienen hambre de la presencia de Dios. Y hoy espero que el Espíritu Santo nos revele. Para entrar en la presencia de Dios no tengo que forzarlos ni motivarlos, solamente tengo que hablarles lo que es la palabra de Dios para que el que lo cree camine sobre ella. Yo no puedo forzar a adorar a la gente. Yo no puedo forzar a orar a la gente. Esto es una revelación de la palabra. Y creo que la palabra de Dios se va a revelar a todos los que le creen, los que quieren los cambios. Usted solamente va a ser transformado en la presencia de Dios y viene una gloria mayor. Amén. Ahora, dice el que habita y no el que visita. Y como yo le dije que esta palabra era para todos, a veces nosotros visitamos nada más la presencia. Venimos cuando estamos necesitados de algo.
La pandemia hizo que muchos se alejaran de la presencia de Dios y dejaron de venir. Van a venir cuando tengan problemas y bienvenidos. Estamos para servirles, pero para que vuelvas a la presencia de Dios y no la dejes ir. Entonces, Dios no quiere que visite su presencia. El diseño de Dios es que habite la presencia de Dios. Me llama mucho la atención y esto me da terror para algunas personas. La verdad, lo tengo que decir. En Mateo capítulo 7, 21 dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y dice el Señor Jesús: ¿por qué me dicen Señor? Yo no los conozco. ¿Que en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? ¿No sanamos? Quiere decir que sí hablaban y conocían la palabra de Dios, pero no conocían la presencia de Dios. Yo no quisiera que en lo que Dios me ha dado para cubrir con el manto que puso en esta iglesia, dejáramos de conocer de la presencia de Dios. Necesitamos conocer más el corazón de Dios. No lo vamos a conocer si no estamos en lo secreto. No es otro lugar sino en lo secreto, en lo íntimo con Dios, en la presencia de Dios. Y hoy Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Hoy Dios quiere que volvamos. Adán y Eva se apartaron, se salieron, pero a eso vino el Señor Jesucristo, a recuperarnos para volver a la presencia. Y en la presencia es donde recuperamos la semejanza a Dios. No somos dioses, pero somos creación y somos formados como hijos a imagen de Jesús, pero en la presencia, no sin ella. Voy a leerles el versículo 9 de Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. Cuando nosotros ponemos a Dios por habitación, van a suceder una serie de cosas. Los siguientes versículos los voy a leer. Versículo 10. Dice: no te sobrevendrá mal alguno. ¿Por qué no te va a venir ningún mal? Porque habitas en la presencia de Dios y el mal se va. Ni plaga tocará tu morada. Parece ser que a veces descuidamos la presencia y las plagas se acercan y nos quitan la paz. 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, y prepárese, porque si hoy entras y cuidas y valoras la presencia de Dios y te la llevas a tu vida cotidiana, sobre todo al lugar secreto donde tú oras y adoras, no solamente en la iglesia, va a haber una manifestación de ángeles. Dice que estos ángeles te van a guardar en todos los caminos. Versículo 12: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás el cachorro del león y el dragón. Está hablando de tomar dominio sobre toda fuerza demoníaca. Por favor, muchas veces el diablo ha venido y te ha hablado y te ha dicho que no sirves, que no puedes, que te vas a ir mal, que ya no tienes remedio. Pero cuando estás en la presencia de Dios, Dios pelea por ti. Tus enemigos son los enemigos de Dios. Deja que Dios pelee por ti. Dice: por cuanto en mí han puesto su amor, yo también los libraré. Los pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán y yo voy a responder. Con él estaré en la angustia y los libraré y los glorificaré. Los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Dios quiere bendecir más de lo que te imaginas tu vida. ¿Alguien quiere ser bendecido?
Ah, muy bien. ¿Cómo puedo volver a la presencia de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 13. En Hebreos 4 me da este versículo la seguridad de que algo Dios está esperando de nosotros. Amén. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea que no podemos ocultar nada. Yo no sé qué haya en tu corazón. Falta de perdón, enojo, envidia, miedo, avaricia, idolatría, temor de muerte. No sé qué haya en tu corazón, pero dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué se requiere para poder volver a la presencia de Dios? Dar cuentas de mi vida. Señor, hace mucho que no te siento. Por favor, revélame mis pecados. Dejé de orar, dejé de honrarte. Me interesa más el dinero tú tienes mucho, ¿para qué te honro con los demás? Esos son lo que eras del pastor. Entonces, muchas veces de nuestra boca salen murmuraciones, juicios, críticas, maldiciones, quejas, y Dios lo sabe todo. Entonces aquí me está diciendo que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y yo no quisiera que dieran cuenta en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco. Yo quisiera que dieran cuentas delante de Dios el día de hoy. ¿Para qué? Para que suceda lo que está en Hechos capítulo 3, versículo 19. Por favor, hay gente que dejó de seguir a Cristo. Perdieron la pasión. Y Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos. ¿Qué es lo que me está pidiendo la palabra? Me está diciendo, cambien la manera de pensar, cambien su manera de vivir. No es tu fuerza, no es a tu manera, no es que te esfuerces para buscar la presencia de Dios, está lista para el día de hoy. Y dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el deseo de Dios es que vengan nuevos tiempos de bendición a tu vida. ¿Alguien quiere ser bendecido por Dios? Cambia tu manera de pensar, arrepiéntete, pero también conviértete. ¿Cómo nos convertimos? Solamente y únicamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Él me convierte, me cambia, me transforma. Pero si no me arrepiento, ¿cómo me convierto? Para arrepentirme, tengo que decir, no me siento completo, no estoy gozoso y no estoy en reposo. No siento tu presencia, Señor. Y es por algo descuidé tu presencia. Dejé de adorar, de orar. Oro a ver si funciona, pero cuando oramos tenemos que saber que estamos en la presencia aquí, para quien oramos. Amén. Ahora, Salmo 17, versículo 2. Por favor, vea este versículo. Salmo 17, 2 dice: de tu presencia
proceda mi vindicación. Vean tus ojos lo recto. La palabra vindicación es perdón, recuperación. Este versículo está en términos jurídicos. Quiere decir que si no buscamos la presencia de Dios, entras en juicio. ¿Y cómo me puedo restaurar? A través de la Santa Cena. La Santa Cena es juzgarme a mí mismo, no a los demás. Moisés escucha a Dios y dice: ve y dile a Aarón que junten al pueblo y dígale: he escuchado en mi presencia todas sus murmuraciones. Hay palabras que hemos hablado a lo ligero y que si queremos recuperar la presencia de Dios, lo que tenemos que hacer es ser vindicados. Tenemos que recuperar esa vindicación, que es justificación. ¿Cómo me puedo justificar? Reconociendo, juzgándome a mí mismo: Señor, aquí vengo, me equivoqué, mis pensamientos no son correctos, mis emociones están descontroladas, he perdido el dominio propio, mi cuerpo está en una crisis. Lo que necesito es tu presencia, Señor, perdóname. Y luego tomamos la copa que representa la sangre de Jesús y te da la nueva vida, que es la presencia de Dios. En la sangre está la vida. Amén. ¿Alguien quiere restaurar su relación con Dios? ¿Alguien quiere parecerse más a Jesucristo? Este es el día. Y le voy a pedir a los servidores que pasen y con todo honor, respeto, reverencia, pero sobre todo con toda su fe, tome el pan y la copa, porque este día Dios quiere restaurarte, justificarte, recuperarte. El anhelo de Dios es que estés con Él en su presencia, porque quiere recuperar la imagen de Dios en ti. Amén. Así es de que pueden pasar mientras alabamos esta alabanza que hemos cantado. Vívela, cántala con inteligencia. El pan
representa el cuerpo de Cristo. Nosotros representamos el cuerpo de Cristo. Tu vida representa el cuerpo de Cristo. Pero si no vamos a la cruz a morir, no funcionan las cosas. ¿Y cómo puedo ir a la cruz? Reconociendo mis errores, mis pecados. Hay iniquidad. A veces minimizamos los pecados. A veces los dejamos anidar en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. A veces nos afectan a nuestro cuerpo. Pero hoy yo quisiera que levante el pan y dígale con todo su corazón: Señor Jesús, sé que estás aquí. Y hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Perdóname por todos mis errores, mis pecados, mis iniquidades, por descuidar mi relación contigo, por perder lo que tú un día me entregaste. Pero hoy quiero que todos mis errores estén en la cruz, vencidos ahí. Perdóname si debiendo hacer lo correcto no lo hago. Si he insistido en hacer lo incorrecto, hoy quiero ser libre de todo pecado. En memoria tuya, recordando tu sacrificio, hoy tomo este pan. Puede tomarlo. Jesús tomó la copa, la levantó, la bendijo y dijo que esto era un nuevo pacto y era su sangre. La Escritura dice que en la sangre está la vida. Aunque esto es algo natural, por la fe que tú tienes, es la sangre de Jesús. Y cuando reconocemos que es la sangre de Jesús y es un nuevo pacto, el nuevo pacto dice que si tú lo crees, el nuevo pacto dice, entonces yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo seré tu padre, tú serás mi hijo. Y como hijos habitamos en la casa del Padre. Levantamos la copa. Dígale: Señor, gracias por esta gran oportunidad. Tu sacrificio no es en vano. Derramaste tu vida. Yo la tomo. La hago mía y la voy a cuidar. Dame la capacidad de cuidar lo que hoy tomo. Es tu sangre, el nuevo pacto. Tú mi papá, yo tu hijo. Tú mi Dios, yo tu pueblo. Y en memoria tuya hoy la tomo. Puede tomarla. Hoy quiero que tú sepas que hay un espíritu en ti hoy por lo que has hecho. Deja que fluya la adoración. Deja que fluya la oración. Y les vuelvo a recordar a quienes tenemos muy pocas palabras al orar, pero el espíritu de adoración te da la actitud de vivir como hijo. Que lo que hagas, tus gestos, porque nosotros nos comunicamos no solamente con palabras, nos comunicamos con nuestro cuerpo. Seas bendito. Y hoy, como la presencia de Dios está en ti, enfermedades huyen, ataques que han venido sobre tu vida huyen, los enemigos.
Toda plaga se va. Viene un nuevo tiempo, un soplo de vida, plenitud de gozo. Aderezas mesa en presencia de los angustiadores. Hoy viene un nuevo reposo. Hoy Dios te prepara para algo nuevo que está por venir. Dios me dijo, háblales de mi presencia, mi gloria está por venir. Y la gloria será derramada en aquellos que tienen hambre de mi presencia. Hoy está sobre tu vida y va a ir en aumento. Se va a manifestar el reino de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. No los escuché, amén. Ahora sí los escuché. Así es. Cuando usted dice amén, así es. Listo, sellado con el Espíritu de Dios. Aleluya.